Bueno, jóvenes, como usted ya sabe, vamos primero a presentar nuestro material de geografía. ¿Qué tema veremos en geografía? Se titula Cinco continentes, aunque usted sabe que en realidad son seis. Hay un continente que no tomaremos en cuenta porque no tiene población permanente, no hay división política, no hay países, no hay capitales. Nos referimos a la Antártida. Entonces, por cinco continentes desarrollaremos aspectos de América, Europa, Asia, África y Oceanía. ¿Qué veremos por cada continente? La superficie, ubicación, división política. También los datos sobre población y calidad de vida. En calidad de vida, jóvenes, utilizaremos el IDH para hacer las comparaciones. Recordemos entonces qué significan las siglas IDH. A ver, jóvenes, primera pregunta de la última semana en el curso de geografía. Despidámonos de la mejor manera. ¿Qué significan las siglas IDH? Y por favor utilicemos solamente el chat. En casos de emergencia, active el micrófono. En casos de emergencia. Pero en este caso, solamente el chat. Mientras va escribiendo, recuerde que también veremos el relieve, la hidrografía y los principales recursos y actividades económicas por cada continente. Bien, se está demorando un poquito en activar el chat. Este problema lo había tenido yo el día lunes que dicté. Pensé que iba a estar todavía presente hoy, pero en el salón que dicté, de 8 a 9:50, ya el chat estaba restablecido. Me refiero a la sincronización. Sucede que el día lunes yo preguntaba y veía el chat vacío. Entonces asumí que los chicos del salón, me sorprendió, no quieran participar. A veces ocurre, no están cansados, no tienen ganas de escribir nada. Última semana, la gente se relaja. Bueno, un montón de cosas pasaron por mi mente. Dije yo, bueno, si voy a esperar que contesten, la clase se va a demorar, entonces decidí cambiar de didáctica y simplemente dedicarme más a la explicación de las diapositivas, dado que nadie escribía. Y recién a las 8:13, ¿sí? 13 minutos después de comenzar la clase, aparecieron todos los mensajes en el chat de golpe. Y yo creyendo que nadie estaba participando. Lo que pasa es que no estaba en tiempo real lo que usted escribía y lo que aparecía en mi pantalla. Esperemos que no ocurra eso hoy día. Bueno, recién veo el chat y como recién veo el chat, procederé a saludar, como es costumbre, lo hemos hecho todos los días miércoles, a Álvaro, a Yomira, Nashira, Elena, Adriana, Clarita, Jimena, Rodrigo, que también no me saludó vía micrófono. Muy bien, Rodrigo. Ujú. A Jans, a David, Nadine, a Sheila, a Lucía. Ujú. Buenos días a todos. Y muy bien, aquí veo las respuestas. Es lo que quería encontrar. IDH significa Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, a inicios de los años 90. O sea, estamos hablando de más o menos 30 años. Este IDH está conformado o toma en cuenta tres variables demográficas o tres variables. ¿Cuáles son? Una, la esperanza de vida, que tiene que ver con salud. La segunda, la tasa de escolaridad, que es un indicador educativo. Y el tercero es un indicador de corte económico, el PBI per cápita. O sea, es más integral, es más completo. Toma en cuenta salud, educación y economía. El resultado es un número entre 0 y 1. 0 y 1. Por ejemplo, al Perú le sale 0,778. Profesor, bueno, eso es malo. Bueno, todo depende de las comparaciones. Ubicándonos nosotros en el puesto número 78, entre casi 200 países analizados, el Perú está en el puesto 78. Entre 0 y 1, correcto, entre 0 y 1, los resultados se agrupan en cuatro sectores. Muy alto, que es el nivel al cual algún día
quisiéramos llegar, alto, al cual pertenecemos, el Perú, se ubica en el grupo alto de IDH. Lo ideal es llegar a muy alto. Tercer grupo, medio. Y el último, donde están los más pobres, bajo. O sea, hay IDH bajo, IDH medio, IDH alto e IDH muy alto. Si ha entendido lo último que he estado explicando, escribe en el chat. ¿A cuál de esos 4 grupos pertenecemos? ¿O estamos aún muy alto, alto, medio o bajo? 4 alternativas. Muy bien. Tienen muy buena memoria a corto plazo. Aunque Natalie parece que se confundió. Es alto. Imagino que Natalie ha puesto medio porque considera que el Perú está en la relación a media tabla. Y sí, Natalie, estamos a media tabla. Pero no pregunté por nuestra posición en toda la relación, sino en los grupos. El registro o la cifra que uno tiene en IDH hace que pertenezca a uno de los 4 grupos. El Perú está en IDH alto, lo cual podría ser falaz, porque nos haría pensar, profesores, entonces estamos bien. IDH alto, así se llama el sector, pero hay muchas cosas por mejorar. Bueno, jóvenes, vamos ahora a pasar a la segunda diapositiva, que corresponde al continente que mejor conocemos. Y este es nuestro continente, América. ¿Recuerda usted haber entonado en inicial o primeros años de primaria una canción relativa a los países de América? Yo lo hice en primaria, creo que primero o segundo. Hasta ahora recuerdo algunas partes de la canción. Más o menos comenzaba así. Advertencia. Si usted es de un oído muy agudo y especial, tápese los oídos porque canto horrible. Veamos si coincide con el himno de las Américas que nos menciona Harold. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente por nuestra libertad. De ahí no recuerdo muy bien qué seguía, pero sí recuerdo el coro. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, México y algo por ahí. La memoria hay un poquito que me falle. Bueno, jóvenes, hasta el día de hoy, y mire cuánto tiempo ha pasado desde primero, segundo de primaria, no había yo cantado en vivo y ante persona alguna esta canción. Pero bueno, era necesario, joven, para que usted recupere la memoria. Dígame, ¿habían ustedes escuchado, sabían de esa canción? ¿Se sigue todavía entonando en las clases de colegio o ya no? Ah, mira, ahí está. Ese es nuevo, ¿no? Sí, tienes razón. Aunque ese es un gatito de la Warner, ¿no? Es un gatito de la Warner. Sheila dice que no recuerda. Ah, la gozadera, dice mejor para aprenderse en los países. Bueno, la canción es de América, es sobre las Américas. Más allá de que recuerdo o no recuerdo la canción, dígame, pregunta para los que recuerdan la canción. ¿Están, aparecen todos los países de América en esa canción? ¿Cree usted que en la canción aparecen todos los países de América? ¿Y cómo saberlo? Veamos la información. División política en la parte inferior. América está dividida en
35 estados soberanos. Y creo que todos se han dado cuenta que en la canción no hay 35 estados soberanos. Aparte, América tiene 23 territorios dependientes y un estado libre asociado. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Es independiente o dependiente? Es semi-independiente. Estado libre asociado a los Estados Unidos. Nos referimos a Puerto Rico, la isla del encanto. Eso quiere decir que hay países que de repente usted nunca había escuchado, lo cual haría pensar a alguno, profesor, no creo, ¿no? Si son hermanos americanos, se supone que debemos conocerlos. A ver, veamos. Responda con la verdad, como si fuera un censo, porque en el censo se dice la verdad también. ¿Sabía usted de la existencia de un estado americano llamado San Vicente y las Granadinas? A ver, respondan sí o no, pero responda, por favor. ¿Sabía usted de la existencia de un país de nuestro continente llamado San Vicente y las Granadinas? A ver, Jimena, no. Yomira, no. Álvaro, sí. Natalie, no. Harold, sí, dice que queda en el Caribe. Caroline, no. Sheila, no. David, no. Stephanie, sí. A Rodrigo se le hace familiar, contamos con que sí. Nashira nos dice, profesor, único San Vicente que conozco es San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, región Lima. Es verdad, Nashira. Usted sí, ¿ah? Usted está en todas, Chantal, ¿ah? Nashira Chantal. Buena, buena, buena. Elegante su comentario, ¿ah? ¿Ya? Elegante su comentario. ¿Ven, jóvenes? ¿Cómo no es necesario ser vulgar para hacer para que resulte gracioso un comentario? Claro. Geofino, dice Rodrigo. Bueno, jóvenes, resultado de nuestra encuesta. 12 personas dijeron que no y 4 que sabían de la existencia. Incluso algunos hasta con la ubicación. Bueno, jóvenes, es lo que de repente ocurra también en la calle. Aunque aquí ha sido de, de 16, 4 sabían. O sea, la cuarta parte. La cuarta parte es como ir a la calle y de 4 encuestados, uno diga que sí. Yo creo que sería hasta menos todavía para encontrar una persona que en la calle diga que conoce o sabía de San Vicente y las Granadinas. Creo que sería uno de 10 o uno de 20. No es un país muy conocido. Ahora, ¿a qué cree usted se deba que se conozca menos de San Vicente y las Granadinas? Tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿San Vicente y las Granadinas pertenece a cuál de los 4 sectores de América? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica o o las Antillas. Porque América presenta 4 zonas: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y cuarta opción, las Antillas. ¿Dónde está San Vicente y las Granadinas? David dice, profesor, en el Caribe. Ya, pero según las opciones, ¿cuál sería? Rodrigo dice, profe, Centroamérica. Jimena dice, Norteamérica. Y recién David da con la respuesta, al igual que Harold. En las Antillas. Profesor, o sea, Centroamérica. No, no y no. Centroamérica es una cosa, las Antillas es otra. A veces, ambas regiones son unidas y le llaman Centroamérica y el Caribe. Pero partamos en dos eso. Por un lado, América Central, que tiene sus países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Son solamente 7. Son solamente 7. Desde Guatemala, frontera con México, que ya es Norteamérica, hasta Panamá, frontera con Colombia, que es Sudamérica. Eso es América Central.
Los 7 países mencionados son países continentales, países de tierra firme. Frente a Centroamérica y al norte de Sudamérica, tenemos un mar del Océano Atlántico, muy famoso, muy turístico. Se llama Mar Caribe. El Mar Caribe presenta islas. Las islas del Mar Caribe se denominan las Antillas. Estas islas de nombre Las Antillas, este archipiélago conocido como Las Antillas, se divide a su vez en 2 grupos. Antillas Mayores, ejemplo, Cuba, Jamaica, las Bahamas, Puerto Rico y la isla de la Española, donde hay 2 países, Haití, que es el más pobre, y República Dominicana. Jóvenes, lo último que he descrito, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, corresponde a las Antillas, mayores o menores. A ver, escriba. Antillas, mayores o menores. Cuba, Jamaica, Puerto Rico, la Española, las Bahamas. Así es, Rodrigo. Corresponden a las Antillas mayores. Y si hay Antillas mayores, es porque existen Antillas también que. Si hay Antillas mayores, es porque existen Antillas. Antillas, complete la idea, menores. San Vicente y las Granadinas pertenece a ese grupo. Otro ejemplo de Antillas menores, este sí es el más conocido. Veamos cómo le va. Dígame, ¿había usted escuchado sobre la existencia de este país llamado Trinidad y Tobago? ¿Sabía de la existencia de un país frente a las costas de Venezuela, muy cerca de Venezuela, llamado Trinidad y Tobago? Creo que aquí, de 16 que escriban, 14 o 15 dirán, profe, sí. Aunque Natalie Yasmín no había escuchado de Trinidad y Tobago. Es probable, Natalie, de repente, que haya escuchado el otro nombre, Trinidad y Tobago, pero en la mayor parte de textos es Tobago. Así que si pensó, profe, estoy en duda porque he escuchado Tobago, no hay problema. También es válido, pero lo más difundido es, Natalie, Trinidad y Tobago. Se llama así porque está conformado por 2 islas principalmente. Una isla grande llamada Trinidad y la otra más pequeña llamada Tobago. Ah, Nashira lo recuerda más por el voleibol, ¿sí? Sacan buenas selecciones. Sacan buenas selecciones. Y como por ahí alguien mencionó, a nivel del fútbol, son selecciones que no juegan con nosotros en la Conmebol. Ya, más fácil, jóvenes. La FIFA divide a los países de América en 2 regiones. América futbolera, según la FIFA, se divide en 2 partes. La mayor parte de Sudamérica pertenece a la Conmebol. Ni siquiera todo Sudamérica, la mayor parte de Sudamérica. Y el resto de América, Norteamérica, Centroamérica, las Antillas y 2 países, 2 países de Sudamérica pertenecen a la CONCACAF. Aquellos que saben de fútbol, creo que me están entendiendo. Y mil disculpas a las señoritas que de repente, en este momento, por mi culpa, estén extravías diciendo, profe, ¿qué es eso? ¿Conmebol? ¿CONCACAF? ¿Eso viene en el examen? No. Lo menciono como ayuda para aquellos que, repito, ubican a los países según el fútbol. Bien. Ah, mire, Rodrigo nos menciona, Rodrigo nos menciona que su tío conoce Trinidad. Ah, caí, ¿no? Eso me pasa por ser muy, muy ingenuo. Tu tío conoce Trinidad y Tabaco, dice, ¿no? No Tabago, Tabaco. Sí, sí, debí suponer eso por la XD, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, Rodrigo, ya no importa. Caí. Bueno, jóvenes, espero que al menos lúdicamente
haya entendido la diferencia y entendido también la razón de por qué los países de Antillas Menores son menos conocidos. Uno, ninguno de estos habla inglés. La mayor parte fueron colonias de Inglaterra o de Francia. ¿Qué otros países son de las Antillas Menores? A ver, mencionamos Antigua y Barbuda. Sí, así se llama el país, Antigua y Barbuda. San Cristóbal y Nevis. Granada. Dominica. Santa Lucía. Trinidad y Tobago. Barbados. Barbados. Ya, los que he mencionado son estados independientes, pero como menciona Harold, también hay dependencias. La isla de Guadalupe, que pertenece a Francia. Martinica, que pertenece también a Francia. Islas Vírgenes, a Estados Unidos. Las Islas Bermudas, famoso por el triángulo, al Reino Unido. Aruba. ¿Había usted escuchado alguna vez sobre la existencia de una isla paradisiaca llamada Aruba? ¿Sabía? ¿Le suena? ¿O solamente le suena a nombre de refresco? Bueno, para que nunca se olviden sobre Aruba. Peguen una foto de Aruba. A ver, busque en Google Aruba y las fotos que usted considere más espectaculares, pégueles en el chat para que el resto pueda contemplar el paisaje de Aruba. ¿Cómo sería ir a esa isla? Sí, a veces conocemos sobre estos países en las competiciones deportivas, es verdad, Harold. Cuando hay Panamericanos, Olimpiadas, Copa América, Copa del Mundo. A ver, Adriana es la primera en postear fotos sobre Aruba. Imagínense, ¿no? Que en casa, papá y o mamá les digan, hijito, lo lograste. Ingresaste a San Marcos. Te lo ganaste. Toma tu pasaje a Aruba. Una semana desestrésate, ¿sí? Y regresas con fuerza para el inicio de tus clases en la ciudad universitaria. Algunos de repente están llorando, profesor. Uno, ingresar a San Marcos es difícil. No imposible, pero complicado. Y dos, si ingreso, no creo que me den regalo. A lo mucho, un, un ticket al Parque Las Leyendas. Y a medio pagar encima. Mentira, mentira, pero jóvenes, hermoso o no, de ensueño, jóvenes. Es el paraíso en la tierra. Usted creyó de repente que la imagen que mostró Natalie de los flamencos eran seguramente decoraciones, ¿no? Nada que ver. Miren, usted alimentando un flamenco y las aguas prácticamente más cristalinas que en su jacuzzi o en su tina. Diría un relator de fútbol. Espectacular, jóvenes. Y dígame, ¿Aruba es un estado independiente? ¿Aruba es un estado independiente? Esta Antilla de nombre Aruba no lo es. Si no es independiente, ¿qué cosa es? Es un territorio dependiente. Así como Aruba, hay 22 territorios más. ¿Y de quién depende Aruba? Al igual que Curazao, que también le suena, Curazao, aunque a la mayoría, seguramente, profe, claro que, por supuesto, Curazao. Ahí compré mi televisor, profe. La Curazao. No, jóvenes, no me refiero a la tienda. Hay una isla llamada también Curazao, muy cerca de Aruba. Tanto Curazao, Bonaire y Aruba pertenecen a los Países Bajos. A los Países Bajos. En cambio, Guadalupe y Martinica pertenecen al Reino Unido. Al igual que las Bermudas. Bermuda. Ah, no. No, Guadalupe y Martinica, Francia. Y aparte, Bermudas
por ejemplo, pertenece al Reino Unido. Esas son dependencias. Otro ejemplo, la isla más grande del mundo está en América y se llama Groenlandia. A ver, escriba, ¿a quién le pertenece? La isla más grande del mundo, la puede ver en el mapa, está de color naranja. Al noreste de Canadá, que está de verde. Se llama Groenlandia. Y depende, pertenece a qué país europeo. No es Reino Unido. No es Francia. No le pertenece a los Países Bajos. Muy bien, Álvaro. A Dinamarca. Dinamarca. Así es, Harold. ¿Cuánto mide América? Poco más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Poco más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Ocupando el segundo puesto a nivel mundial, solamente superado por Asia, que tiene 44 millones. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos a hablar ahora sobre aspectos físicos, sobre la geografía física, primero de América del Norte y América Central. Bien, comenzamos. En cuanto a llanuras, la más importante se ubica en Norteamérica, ocupa el centro de Estados Unidos, cubierto de pastos, de praderas. Nos referimos a la gran llanura norteamericana. En estas, también llamadas praderas centrales de Estados Unidos, se practica la agricultura y ganadería intensiva de alto nivel tecnológico, cultivo de cereales y zona ganadera. Mesetas en Norteamérica, en el centro de México, la de Anáhuac. Ahí se desarrolló la cultura azteca. Y en Estados Unidos, atravesado por el río del mismo nombre, la meseta del Colorado. Precisamente cuando el río Colorado atraviesa esta zona montañosa, esta zona rocosa, forma el Gran Cañón. Cordilleras y macizos. En Norteamérica tenemos la más importante de todas. Atraviesa Estados Unidos y Canadá. Nombre, montañas rocosas. Nombre, montañas rocosas. En México, la Sierra Madre. Y en Estados Unidos, una cordillera antigua de poca altitud llamada los Montes Apalaches, que están más próximos hacia el Atlántico. En América Central son prácticamente la continuación de los Andes, la cordillera central y la cordillera volcánica. Picos, el pico más alto de América del Norte se llama Monte McKinley. Monte McKinley con 6.194 metros sobre el nivel del mar. Y el más alto de América Central en Guatemala se llama Tajumulco, con 4.222 metros sobre el nivel del mar. Desiertos. En Norteamérica destacan en Estados Unidos el desierto de Colorado, el de Arizona y en la frontera Estados Unidos-México, el temido desierto de Sonora, temido especialmente por los inmigrantes ilegales que se han logrado burlar la vigilancia fronteriza, les viene lo peor, soportar al desierto con temperaturas por encima de 45 grados centígrados, desierto de Sonora. Penínsulas, Alaska, Florida, donde se ubica la ciudad más latina de Estados Unidos, Miami. California, en México, cuyo nombre completo es Baja California. Y al sur de México, compartiendo con Guatemala, la península de Yucatán, región donde se desarrolló la cultura maya. Ahí están las famosas pirámides como Chichen Itzá. Isla más extensa, Groenlandia, que le pertenece a Dinamarca. Archipiélago más importante en el Caribe, las Antillas, que se dividen en dos: Antillas Mayores y Antillas Menores. Ahora es el turno de Sudamérica. Llanuras. La más extensa, la llanura amazónica, que abarca 8 países soberanos: Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. Recuerda que estos países formaron en 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Otras llanuras en Argentina, las famosas pampas argentinas, zona ganadera y agrícola. Y en Venezuela, los llanos del Orinoco. Orinoco es el nombre del río más importante. Mesetas en el sur, compartida por Chile y Argentina, la meseta de la Patagonia. En Brasil, una meseta de baja altitud, el Mato Grosso, y una que tiene en promedio 3.800, 3.900 metros sobre el nivel del mar, la meseta del Collao, en cuya parte central se ubica el lago navegable más alto del planeta, el lago Titicaca. Recuerde que el Collao es compartido con Bolivia. Archipiélagos frente a Ecuador, visitado por Darwin y fuente de inspiración para su teoría evolucionista, las Galápagos, famoso por sus grandes tortugas. Al sur de Chile y Argentina, Tierra del Fuego. Y al sureste de Argentina, reclamada por Argentina, pero cuya posesión le corresponde al Reino Unido, las famosas Islas Malvinas. Cordilleras y macizos. Cordilleras y macizos. La cordillera más importante de Sudamérica es los Andes. Recorre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y llega hasta Venezuela. De mucha menor altitud es el sistema brasileño. Y en el norte, entre Venezuela y Brasil, los sistemas Parima y Pacaraima. Desiertos, el más árido del planeta, en Chile, Atacama. Y en Perú, el desierto de Sechura, región Piura, que pertenece a la ecorregión bosque seco ecuatorial, siendo el árbol más típico el algarrobo. Picos, punto más alto no solamente de Sudamérica, sino de todo el continente americano. Y por qué no, de todo el hemisferio occidental. El monte Aconcagua, en Argentina, con 6.960,8 metros. Y el estrecho es el que se encuentra entre Sudamérica y Tierra del Fuego. Une el Atlántico y el Pacífico. Nos referimos al estrecho de Magallanes, llamado así por el viaje de circunnavegación realizado por ese navegante portugués, que claro, recordemos, no logró culminar la vuelta al mundo. Fernando de Magallanes. Principales ríos y lagos. En Norteamérica, el río más importante es el río Mississippi. Recorre íntegramente territorio estadounidense. Desemboca en el Golfo de México. Otro río, pero antes recordar, entre Canadá y Estados Unidos, usted ve que hay grandes lagos. El lago Superior, que es el más importante. También está el Michigan, el Hurón, el Ontario y el Erie. El Erie. Estos lagos se intercomunican por ríos. Por ejemplo, uno de esos ríos es el río Niágara, que aparece en la foto. En una parte del curso del río Niágara están las famosas cataratas del Niágara, en la frontera Canadá-Estados Unidos. Bueno, los 5 grandes lagos van a ser drenados por un río que llevará las aguas hacia el Océano Atlántico. Nos referimos al río San Lorenzo, conocido como el río colector de los grandes lagos. Otro río nace en Estados Unidos, pero desemboca en el Golfo de México, territorio mexicano, el río Colorado, que forma el Gran Cañón. El lago más extenso, dijimos, en América es el lago Superior y ocupa el segundo puesto a nivel mundial, porque recuerda que el primero es el mar Caspio en Asia. Sí, jóvenes, el lago más extenso del mundo tiene un nombre medio raro. Se llama mar Caspio. ¿Profe, es mar? No, no es mar, es un lago. ¿Por qué le llaman mar entonces? Porque sus aguas son saladas, cuando lo común es que las aguas de un lago, así como las de un río, sean de agua dulce. En la otra foto, el Gran Cañón. Sudamérica, el río más importante es el Amazonas. Forma la cuenca más extensa con sus 7,2 millones de kilómetros cuadrados y es el río de mayor longitud con los 7.062 kilómetros. Pero recuerde que cuando decimos que el río Amazonas alcanza 7.062 kilómetros es porque estamos considerando su naciente en un lugar remoto como el Nevado Quehuisha, Cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región Arequipa. Si medimos al río Amazonas desde Arequipa, tenemos esa cifra, 7.062 kilómetros, superando largamente el río Nilo. Otro río importante es el río Orinoco, que recorre territorio venezolano, aunque al inicio sirve de frontera entre Venezuela y Colombia. Pero el segundo río más importante de Sudamérica, porque el primero es el Amazonas, es el río de la Plata, aunque adquiere ese nombre en la parte final. La mayor parte del curso de este río
o lo hace con el nombre de Paraná en territorio brasileño. Luego sirve de frontera entre Paraguay, Argentina, Uruguay. Ya en la parte final se llama Río de la Plata. Cuando el Río de la Plata desemboca en el Atlántico entre Argentina y Uruguay, forma el estuario, la desembocadura en embudo más grande del mundo. Recordar que en Sudamérica se encuentra la masa de agua subterránea más grande de la Tierra. Se encuentra debajo de sectores de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, aunque es Paraguay el nombre que uno, o es Paraguay el nombre que uno evoca al escuchar el nombre de esta masa de aguas. Se llama acuífero guaraní. ¿Cómo vive la gente en América? Veamos, población absoluta. Somos el segundo continente más extenso, pero no somos el segundo más poblado. El segundo más poblado es África, con 1.250 millones de habitantes. América tiene poco más de 1.000 millones, ocupando de los 5 continentes el tercer lugar. Densidad poblacional, 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Un poquito menos que lo que tiene el Perú. América Central, como es un territorio más pequeño, tiene mayor densidad, casi 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Tasa de natalidad. América del Norte, 1,4%, lo que es decir, 14 por 1.000. O sea, por cada 1.000 norteamericanos, en un año nacen 14 niños. En América Latina y el Caribe es un poco más, 1,65%, que es como decir 16,5 por 1.000. O sea, por cada 1.000 latinoamericanos, en un año nacen 16,5 niños. Tasa de mortalidad, 6 por 1.000 en América del Norte, y en América Latina un poquito más, 6,4 por 1.000. Tasa de crecimiento natural, cada vez es más baja, 1,3%. Si comparamos con el Perú es menos todavía, con 1%, según el último censo. Tasa de fecundidad, no se olvide, la tasa de fecundidad es el número de hijos por mujer en edad reproductiva. En el Perú, recuerda usted, ha bajado a 1,5. En América del Norte es 1,9 y en América Latina 2,2. O sea, estamos por debajo del promedio. Eso es una buena noticia, creo yo. Población urbana. Tanto en Norte, Centro y Sudamérica, la mayor parte de la población vive en las ciudades. En Norteamérica, 82%. En Centroamérica, prácticamente 74%. Y en Sudamérica, 79%. Esperanza de vida promedio de las tres Américas, 75 años de edad. El Perú tiene un poco más, 76,5, 76,7. IDH, los 4 países con mayor IDH de América son, en el grupo de muy alto, Canadá y Estados Unidos con más de 0,900 y Chile y Argentina con más de 0,800. 4 países con menor IDH. De esos 4 países, 3 se ubican en el grupo medio y el peor de todos está en el grupo bajo. Medio, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estos 3 países centroamericanos tienen más de 0,600. Y el de menor nivel en América es Haití, con 0,510. Muy parecido al de los países de África subsahariana. Principales recursos y actividades en América del Norte, hierro y carbón, que es uno de los factores, ¿no?, que permiten o explican su alto nivel de industrialización. El otro aspecto es la educación y la tecnología que tienen. Oro y plata, sobre todo en México. México es el primer productor de plata, el segundo es el Perú. Petróleo en Alaska y en el Golfo de México. Y desarrollo de una agricultura con alta tecnología en las llanuras norteamericanas, o sea, agricultura intensiva. En cambio, en América Central y el Caribe, una de las primeras actividades es la agricultura, seguida del turismo. En cuanto a agricultura, cultivo de café, cacao, plátano y caña. Hay algunos yacimientos de oro y plata y les mencioné que el turismo es muy importante. Si no, recordemos nada más las imágenes desde Aruba. En América del Sur, Perú y Bolivia destacan por sus yacimientos polimetálicos. En cuanto a hierro, destaca Brasil, petróleo, Venezuela, Brasil y Ecuador, y abundantes recursos forestales en la Amazonía. Es el turno de hablar de Asia. Asia por el norte limita con el océano glacial ártico, bañando las costas de Rusia. Por el este, el Pacífico. Por el oeste, una cordillera que lo separa de Europa, los montes Urales. Por el suroeste, el Mar Rojo.
y por el sur el Océano Índico. División política, 49 países independientes, 4 territorios dependientes, 6 estados no miembros de la ONU. Ejemplo, Taiwán. Profe, ¿por qué Taiwán no es parte de la ONU? ¿Acaso, como Suiza, no le interesa ser parte de la ONU? No es por eso, sino que por la presión de uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, es que Taiwán no puede ser admitido. A ver, jóvenes, fácil. ¿Qué país, qué superpotencia ubicada en Asia reclama a Taiwán como una de sus provincias? Por tanto, si la ONU decide reconocer a Taiwán como integrante, estaría reconociendo que no le pertenece a este país. Creo que la respuesta es obvia. China, ¿no? Por presión de China. Para China, Taiwán es una provincia rebelde que algún día tendría que regresar a la patria, dicen ellos. Mientras tanto, los taiwaneses se declaran como la única China democrática. Es más, fue fundada con el nombre de República de China, llamada en los tiempos de la Guerra Fría China nacionalista. A ver, un poquito de historia, así en 30 segundos. ¿Recuerda usted que después de la Segunda Guerra Mundial y derrotados a los japoneses, los chinos regresaron a la guerra civil que tenían antes de la invasión japonesa? ¿Y quiénes lideraban los dos ejércitos que se disputaban el control de China? Uno, Mao Zedong, líder del Ejército Rojo, comunista. Y al frente, Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, el Partido Nacionalista en China, que comandaba el Ejército Blanco. Bueno, jóvenes, finalmente, ¿quién ganó la guerra civil? ¿Mao o Chiang Kai-shek? ¿Quién ganó la guerra? ¿Mao o Chiang Kai-shek? Todos sabemos que en 1949, año de la Revolución China, la ganó Mao Zedong, o castellanizado, como escribe Álvaro, Mao Zedong. Y dígame, ¿Chiang Kai-shek fue atrapado o se escapó? Chiang Kai-shek, ¿fue atrapado o escapó? Y la respuesta es que se escapó a la isla contigua de nombre Formosa y que ahora llamamos Taiwán, fundando Chiang Kai-shek en esa isla, la que él consideraba la China democrática, la China verdadera. Ahora ya sabe por qué en la actualidad Taiwán no pertenece a la ONU, por presión de la República Popular China. Bueno, y también dos regiones administrativas especiales. ¿Cuáles son estas? Macao y Hong Kong, que le pertenecen a China, pero con régimen especial. ¿Por qué, por ejemplo, Hong Kong tiene régimen especial? Bueno, rápidamente, porque en 1997 los ingleses deciden devolverle a China este puerto isla. Profe, entonces los países que han ganado guerras y se quedan con territorios, ¿es posible que regresen esas regiones? Sí, los ingleses lo hicieron con Hong Kong, pero bajo una condición, que respeten el sistema capitalista que tiene Hong Kong, ante lo cual los chinos aceptaron, bajo el lema, un país, dos sistemas. O sea, en China continental, socialismo, y en Hong Kong, capitalismo. Correcto, David. Muchos años después de que Hong Kong regresó a China, estamos hablando de por lo menos 20 años después, los jóvenes, especialmente en Hong Kong, protestaban por la forma como la República Popular China desde Beijing trataba a este puerto isla de nombre Hong Kong. Se entiende que también tenían que respetar su sistema democrático y tenían que respetar a las autoridades elegidas democráticamente por Hong Kong.
Esa era la razón, estimado David. Pero en los primeros 20 años, las protestas prácticamente no existieron. Estas se han recrudecido en los últimos 4 o 5 años, especialmente con la famosa revolución de los paraguas. Sobre Asia. Por si acaso, David, las protestas que usted ha visto en Hong Kong no son protestas buscando la separación de China o la independencia, sino son protestas para que Hong Kong, siendo chino, ¿correcto? Conserve ciertos rasgos que China no hace en otras partes del país, como por ejemplo el sistema económico que hay en Hong Kong, que es capitalismo puro, y especialmente la libertad de expresión y difusión, que usted sabe que en China está controlada por el Partido Comunista. Entonces, lo que quieren los jóvenes en Hong Kong es que el Partido Comunista Chino no tenga tanta incidencia en la vida social y cultural de Hong Kong. Esa es la razón de las protestas. Seguramente habrán sectores de Hong Kong que quieran la independencia, pero esos son los sectores minoritarios. Así es, estimado David. Por eso es que muchos que estaban disconformes con lo que estaba pasando en Hong Kong decían que mejor se iban a Inglaterra. Además, en Hong Kong jóvenes, todos hablan inglés, todos hablan chino. Es que recuerde, Hong Kong estuvo bajo control de Inglaterra, del Reino Unido, más de 150 años. ¿Recuerdan ustedes que hubo una famosa guerra del opio? ¿Recuerdan acerca de una guerra del opio a mediados del siglo XIX, donde las potencias occidentales, lideradas por Inglaterra, prácticamente humillaron a los chinos? Ya, desde ahí viene el problema, jóvenes. ¿Puede creerlo? Hong Kong pasa a ser controlado por Inglaterra como consecuencia de la guerra del opio. 150 y pico años después de eso, los ingleses deciden devolvérselo a los chinos. Imagínense. Ahora, muchos dirán, profe, ¿por qué le devolvió? Jóvenes, eso implicaría por lo menos 10 minutos de una clase de historia. Por lo menos. Aquí estamos en geografía, solamente les diré ello. Pero la razón es netamente económica y comercial. Relieve. Cordilleras. La cordillera más importante es la del Himalaya, entre India, Nepal y China. Contiene al monte más alto del mundo, el monte Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Correcto, David. Ya que David ha posteado una imagen de Hong Kong, a ver, ¿quién postea una imagen de Hong Kong de noche? Repito, es más espectacular, ¿ah? A ver, peguen imagen de Hong Kong, pero de noche. Va a quedar usted con la boca abierta. Se lo aseguro. También tenemos la Cordillera de Karakorum, donde está la segunda montaña más alta del mundo, el K2. Mesetas, la del Tíbet en el occidente chino, conocido como el techo del mundo. Y también en Rusia, Siberia Central. Llanuras, la llanura siberiana en el norte, la de Manchuria en China, la China propiamente, y la Indo-Gangetica en la India. Desiertos cálidos, el árabe, el de Siria, y un desierto frío, el de Gobi. Ahora, díganme, ¿es o no es Hong Kong una mezcla de Nueva York con Las Vegas? ¿O estoy exagerando, cree usted? Hong Kong, por las fotos que usted mismo está colocando y observando, ¿no es acaso un híbrido entre Las Vegas y Nueva York? Así es, ¿no? Dana y Stephanie también creen lo mismo. Es verdad como todo, Harold. Estamos viendo, estamos viendo las postales de Hong Kong. Profe, ¿cómo es eso? Es como creer que Lima solamente es Larcomar y la Costa Verde, o San Isidro y el Parque El Olivar. ¿Qué, profe?
Y eso no es Lima, eso es parte de Lima. La Lima que nos enorgullece, la Lima bonita. Pero también sabemos que hay una Lima la horrible. ¿O no? ¿Acaso no hay una parte de Lima que es horrible? Habría que preguntarnos, ¿correcto, David? ¿Y cómo será la periferia de Hong Kong? ¿Habrán bolsones de pobreza? Interesante, ¿no? Pero jóvenes, no podemos profundizar más porque el tiempo nos gana. Sí, ¿no? Por mí fuera, geografía durase 4 horas, ¿no? Imagínense todo lo que diríamos. Bueno, jóvenes, el tiempo es cruel. Penínsulas, por el lado del Pacífico, en Rusia, Kamchatka, la península de Corea, que hasta ahora, como huella de la Guerra Fría, sigue partida en dos, Corea del Norte, Corea del Sur. Y en el sudeste, Indochina, que presenta países como Vietnam, Laos y Camboya. Vietnam es el más conocido. En el Océano Índico, donde está la India, Indostán, y donde está Arabia y otras petromonarquías, el desierto arábigo. Así es, Jimena. La imagen que nos muestra Jimena eh, manifiesta claramente el nivel de aglomeración, por usar una palabra suave, de turización en sectores populares de Hong Kong. Visto desde el cielo parece una colmena, ¿no? O un hormiguero. Así es, Rodrigo. Cada quien muestra lo que mejor puede presentar ante el mundo. Así es. Interesante lo que dice David, profesor. ¿Y cuánto será la densidad poblacional? La verdad que, de hecho, que son de miles de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ah? Debe ser una de las más altas del mundo. A ver, jóvenes, ¿quién encuentra ese dato? No tengo tiempo para googlear en estos momentos porque estoy explicando. Pero a ver, si alguien encuentra, acá lo escribe, ¿ya? Pero, repito, debe ser 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, seguramente, estimado David. Archipiélagos, Japón, Filipinas e Indonesia en el Océano Pacífico. Ah, dije yo que en el Índico hay penínsulas como Indostán y Arábigo. Ajá, gracias, Rodrigo. Ahí está la respuesta. 7.428 habitantes por kilómetro cuadrado. Parecido a lo que tiene el Callao. Otro dato de Jimena, otra fuente. 6.692, casi 7.000, casi 6.700. Bueno, recuerden, jóvenes, hay diversos registros. Hay diversos registros. Pero bueno, son parecidos. 6.000, 7.000, les dije yo. ¿Y le suena el nombre Qatar? ¿Le suena el nombre Qatar a los aquí presentes? Seguramente sí, dirá, profe. Yo estaba tranquilo, no diga Qatar porque me pongo nervioso. Ya comenzamos marzo, profesor, y en marzo se define todo. Contra Uruguay en Montevideo y contra Paraguay aquí en nuestro viejo y querido Estadio Nacional. 180 minutos, 90 en Uruguay y 90 aquí en Lima, nos separan de la gloria o el desastre. Qatar será la sede del Mundial de este año, 2022. Y usted era, profe, ¿por qué pregunta sobre Qatar? Porque Qatar se ubica dentro de la península arábiga. ¿Sabe usted el calor que hace en Qatar a las 11 de la mañana, mediodía, 1 de la tarde, 2, 3? Fíjese lo que pasó a mi querido equipo Alianza Lima el día domingo. Nos metieron 4 goles. 4 goles. Un equipo que en presupuesto no tiene ni la 10ª parte de nuestro club. Profe, pero lo que pasa es que ustedes son malos, pues, profe, seguramente. Aparte de eso, jóvenes. Aparte de eso, ¿no? Muy creídos, profe, muy confiados. Puede ser, pero
Dígame, ¿creen ustedes que en el marcador de 4-2 que le imprimió Alianza Atlético de Sullana a mi querido Alianza Lima no tuvo que ver la temperatura y la hora a la que jugaron? Jugaron a la 1:30. Cuando los rayos se acercan muy cerca, los rayos están cerca de la vertical. ¿Y dónde? En Sullana, en Piura. Imagínense cómo sería jugar en el desierto, porque Qatar está en el desierto, dentro de la península arábiga. Ahora ya sabe. Así es, Rodrigo, tiene razón. En marzo hay dos principales definiciones. Primero, usted, frente a San Marcos. ¿Ingresa o no ingresa a San Marcos? Yo espero de corazón que sí. Y a fines de marzo, a mediados de marzo, si ingresa o no ingresa a San Marcos. Y a fines de marzo, si vamos o no al Mundial. Todo o nada. Todo o nada. ¿Ah? Muy bien. Bueno, aquí Harold coloca información reproducida alegremente, ¿no? E irresponsablemente por redes sociales. Uno entra a la página de la Conmebol y se da cuenta que esto es mentira, por si acaso. Pero como hay gente que le gusta replicar memes, ¿no? Y bajo la idea de miente, miente, que lo queda, bueno, replica lo que también he visto en algunos comentarios de personas por la red. Pero no hay problema, Harold. Este es un país democrático. Usted puede postear lo que cree conveniente. No me molesto, por si acaso. Bueno, jóvenes, entonces, ¿por qué le hablé sobre Qatar? Porque Qatar se encuentra en la península arábiga. Ahora ya sabe por qué el mundial de este año no se va a desarrollar en los meses de junio y julio. No sé si ustedes sabían eso. Los mundiales históricamente se desarrollan a mitad de año, junio, julio. En esta ocasión el mundial se desarrollará en la última parte. En la última parte. Profe, ¿por qué? Porque si juegan en junio o julio, en pleno verano boreal, ¿usted se imagina jugar un partido de fútbol a 50 grados centígrados? Profe, de noche, ya, de noche, a 36 grados centígrados, porque las noches también son ardientes. Sería terrible. Ahora ya sabe por qué el mundial se va a jugar en noviembre, ya con las temperaturas más bajas, pero igual sigue haciendo calor, ¿ah? De eso ya sabremos a fin de año. Prosigamos. Ríos y lagos. Ríos que desembocan en el Ártico. El Yenisei, el Obi y el Ena. Pregunta de nadie, profesor. ¿Y así pueden vivir? Recuerde, estimada Danae, Andalucía, que estas son petromonarquías y al menos la clase dirigente tiene recursos para tener una vida holgada. Ya van a ver ustedes lo moderno de los estadios, con infraestructuras, con techo que se abre y se cierra, con eh, aire acondicionado dentro de todo el estadio. Profe, ¿y de dónde tiene tanta plata Qatar? Del petróleo. Sí, la clase dirigente es súper rica, estimado David. ¿No me creen? Vean fotos de Qatar. Miren esos estadios. Ahí está una foto que nos manda Adriana, miren. Parece una base espacial, miren. ¿O no? ¿O me equivoco, Juan? ¿No parece una base espacial? ¿No parece una nave, una nave de Star Wars? Ríos que desembocan, así es, David, ríos que desembocan en el Pacífico. Repito, ya veremos este año, usted va a ver las noticias sobre los partidos del Mundial, donde esperamos ir. Claro, si estamos en el Mundial, vamos a estar más cercanos a lo que pasa justamente allá, con las imágenes, las transmisiones. Ahí Jimena nos muestra otro estadio, otra maravilla de la arquitectura, de Qatar para todo el mundo.
Nuevamente, profesor, ¿de dónde sacan tanta plata? Bueno, el país vive sobre un mar de petróleo. Han sido bendecidos, seguramente ellos pensarán por Alá. Tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo. Ahí va otra, esa también es otra espectacular. Gracias, Adrianita. Ríos que desembocan en el Pacífico, en China, el Yangtze-Kiang, el más importante, también llamado Río Azul, el Huangho o amarillo, y en Indochina, el Mekong, el tercer río más caudaloso del mundo. En la India, el Ganges y el Indo, lagos. Le mencioné que el mar Caspio es el lago más extenso del mundo. El Baikal en Rusia, el más profundo. ¿Cómo vive la gente? Asia, población y calidad de vida. Asia es el continente más poblado de todos. 4.700 millones de habitantes. Los dos más poblados son. Ajá, Yameli Yade pregunta, profe, ¿y no se acaba el petróleo? Tiene toda la razón, estimada Yameli. El petróleo es un recurso no renovable. Por tanto, algún día se va a agotar. Mientras tanto, los cataríes, y me refiero a su clase dirigente, porque también hay pobres en Qatar, los cataríes están viviendo la vida loca, como dice una canción por ahí de Ricky Martin, ¿no? Sí, están despilfarrando el dinero, pues. Están disfrutando. Además, recuerde, tienen poca población y segundo, grandes reservas de petróleo. Si se acaba el petróleo en esa zona, estamos hablando de acá por lo menos 80, 90 años. Profe, cuando se acabe van a ser pobres. No, porque asumo que en 80, 90 años harán el cambio de matriz energética para ya no depender del petróleo. Tienen suficiente tiempo para cambiar de rubro. Profe, y hay países que antes eran primarios exportadores y tuvieron, eh, pudieron hacer el cambio hacia una dependiente de la industria de alta tecnología, sí. Ejemplo, Finlandia. Los finlandeses hasta hace 40 años eran leñadores y vendían madera de sus taigas, de sus bosques de coníferas. Y les recuerdo que, si bien es cierto, esta empresa ya está venida menos, ha querido resurgir. La que fue la primera fabricante de teléfonos celulares nació en Finlandia, un país que antes era primario exportador netamente. Nos referimos a la marca Nokia. Nokia, por más o menos una década, dominó el mundo. Claro, repito, ahora Nokia pues está muy por debajo de Xiaomi, de Huawei, de, del iPhone de Apple, de Samsung, de Oppo y otras marcas por ahí que se me olviden. Correcto, Nashira, aunque recuerde que Dubái es un emirato de otro estado. Pero sí, lo que usted vio en el documental de Dubái, podríamos también aplicarlo en manera parcial a lo de Qatar, estimada Nashira. Pero recuerde que Dubái pertenece a otro país de situación similar, Emiratos Árabes Unidos. Ah, correcto, Danae. Es verdad. Lo bueno de los Nokia antiguos es que no se rompen. Se le cae 1000 veces de todas las formas habidas y por haber, y la maquinita sigue funcionando. Eso es verdad. Y si tiene un Nokia más antiguo todavía, uno puede caminar en las calles tranquilo, sabiendo que ante un asalto no se lo van a llevar. Esa es la ventaja de tener un Nokia antiguo. Los ladrones se lo devuelven todavía. Y con recarga incluso. Sigamos. China e India son los más poblados. China con casi 1.400 y la India con casi 1.300. Así es, Nashira. Te lo devuelven y con carga todavía. Y con recarga. Densidad poblacional. Ahí está, yo mira, ¿no? Uno de los primeros.
la más alta del mundo en cuanto a continentes promedio. Poco más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Quién tiene la mayor densidad? Singapur. Casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la menor, no solamente en Asia, sino en el mundo. Mongolia, 2. Indicadores poblacionales. Crecimiento natural, 1,9% anual. Natalidad, 20 por mil. Mortalidad, 7 por mil. Fecundidad, 2,3 hijos por mujer. Analfabetismo, 12,3 en hombres y 23,7 mujeres. Lamentable, ¿no? Esperanza de vida, 67,3. Distribución por área de residencia. La mayor parte de la población vive todavía en el campo, aunque hay países donde predomina lo urbano, como Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. IDH. Los 4 países con IDH más alto en Asia son Hong Kong, que es una región especial de China, Singapur, tercer puesto Israel, cuarto Japón, y de Yapita, quinto Corea del Sur, todos por encima de 0,900. Y los 4 países con menor IDH son: 2 están en el grupo medio: Siria, que está en guerra civil, y Pakistán, que enfrenta el terrorismo islámico. Y bajo, Afganistán, que ha sido tomado por los talibanes. Y el de menor, Yemen, que está en guerra interna. Yemen es el más pobre de todos. Principales recursos. En la región siberiana rusa, ¿qué tenemos? En la zona fría se extrae carbón y petróleo. En las zonas templadas, donde hay estepas, ¿qué tenemos? Actividad forestal, bueno, en la zona de taigas, y en la zona de estepas, agricultura y ganadería. Agricultura, trigo y cebada; ganadería, bovinos, que son vacunos, y ovinos. Región central, por ejemplo, Mongolia, Kazajistán. La agricultura y la ganadería son limitadas, es decir, extensivas. Grandes yacimientos de petróleo. En la región monzónica, es decir, China, India, Indochina. China e India destacan en la producción de hierro y carbón. En cuanto a agricultura, China e India destacan en arroz y té. Sobresale el ganado vacuno o bovino en la India. Bueno, según su religión, las vacas son sagradas. En Filipinas y Malasia destacan especies forestales como cedro, caoba y bambú. En la imagen, una refinería petroquímica en Emiratos Árabes Unidos. Mire, parece una ciudad. Justamente esta foto corresponde a la cuarta región de Asia, la región suroccidental, Medio Oriente. Extracción de hierro, carbón y sobre todo petróleo. La agricultura y ganadería, por las condiciones desérticas, es de subsistencia. En África, por el norte limita con el mar Mediterráneo, por el noreste el mar Rojo, por el este el océano Índico, por el oeste el Atlántico, y por el sur, frente a Sudáfrica, la unión, la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. División política. África es el que presenta más países independientes, 54. 8 territorios son dependientes y 2 estados no miembros de la ONU. Superficie, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Tercer lugar. Relieve. Las cordilleras en África no son vertebrales como ocurre en América, sino son cordilleras que están en la periferia. Por ejemplo, en Marruecos, los montes Atlas, y en Sudáfrica, en el extremo sur, los montes Drakensberg, o sea, dragones. Macizos, que son macizos conjuntos de montañas que en vez de presentar una longitud alineada, presentan una aglomeración más o menos circular, donde encontramos estas montañas formando macizos en el centro del desierto del Sahara, macizo de Ajagar, Tibesti y el Etíope. Bueno, los 2 primeros están en el Sahara. Montes más altos, el Kilimanjaro y el Kenia, en la parte oriental del continente. Mesetas, Adamawa, Ubangi, Darfur, Bie, Katanga. Desiertos, el más grande del mundo, el Sahara. Al norte del Sahara, el de Libia. Y en la parte sur del continente, el de Kalahari y el Namibia. Penínsulas, conocido como el Cuerno de África, la península somalí, por Somalia. Y en Sudáfrica, del Cabo. Istmo, Suez en Egipto, que comunica África con Asia. Hidrografía, ríos más importantes, el río más largo del continente y segundo a nivel mundial, el Nilo. Siguiente en importancia, el Congo, que es el segundo más caudaloso. En Sudáfrica, el Orange. Níger, que desemboca en Nigeria, Golfo de Guinea. El río Senegal y el Zambeze, que desemboca frente a Madagascar, en el Océano Índico. Lagos. En África se ubica el tercer lago más grande del mundo, porque primero en Asia está el Mar Caspio y el segundo en Norteamérica. ¿Cuál es?
El lago superior, el tercero es el lago Victoria, que es la naciente del río Nilo. Otros lagos de la zona, el Tanganica y el Niassa. Población y calidad de vida. Bueno, todos sabemos que las peores condiciones las encontramos en África. Veamos, población absoluta, poco más de 1.250 millones de habitantes. Países más poblados, Nigeria, primer puesto de lejos con 201 millones de habitantes, seguido de Etiopía, 93 millones, y Egipto, 92 millones. Densidad poblacional, 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores, crecimiento natural, 2,1%. Natalidad, la más alta del mundo, 36 por mil. Mortalidad, 12 por mil. Mortalidad infantil, la más alta del planeta, 41 por mil. ¿Qué significa? Que por cada 1.000 nacimientos, 41 niños mueren antes de cumplir un año. Terrible. Fecundidad, la más alta del mundo, 4,75 hijos por mujer. O sea, prácticamente 5. 5 hijos por mujer en edad reproductiva. Esta es la causa de la explosión demográfica. Analfabetismo, peor que en Asia. En varones, más del 27% y en mujeres casi la mitad. Casi la mitad de las mujeres en África, mujeres adultas, no saben leer ni escribir. Esperanza de vida, la más baja del mundo, 60,2 años. Aunque los países con esperanza de vida más alta son Argelia, Libia y Túnez con 77, muy similar al Perú. Y la más baja la encontramos en República Centroafricana con 53 años, Chad 54,2, Lesoto 54,3. Distribución por área de residencia. La mayor parte de la población vive en el campo, es rural. IDH. 3 países con IDH más alto son, incluso, los 2 primeros puestos superando al Perú. En muy alto, Mauricio. En alto, Seychelles. Y tercer lugar, Argelia. O sea, si el Perú estuviese en África, no sería el país con mayor IDH. Estaríamos en tercer lugar, superados por Mauricio y Seychelles. ¿Sospecha usted las razones por las cuales Seychelles o Mauricio tienen tan buena posición? Bueno, el turismo. Las dos son islas paradisíacas en pleno Océano Índico. Son hermosísimos, ¿ah? Los invito a pegar para que contemplen, mientras explico el resto de continentes, fotos de Mauricio y Seychelles. A ver, pueden hacerlo, ¿ah? Se va a quedar con la boca abierta. Mauricio y Seychelles. Ahora ahí sabrá usted por qué están bien posicionados. Y los 3 países con IDH más bajos son Níger, 0,394, República Centroafricana, 0,397 y Chad, 0,398. El más pobre es Níger. Principales recursos. Agricultura. Bueno, como se ha percatado, es la base de la economía africana. La mayor parte de la población africana vive en el campo. Predomina la extensiva, aunque en la intensiva, que está a cargo de multinacionales, destaca la producción de café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco, cítricos. Lo que indigna, de alguna manera, es que África, con tantos recursos, se encuentre en la situación que está la mayor parte del territorio. ¿Por qué? Porque África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales, plata, coltán, cobalto, tántalo, diamantes y oro. Las principales zonas productoras de petróleo y gas son Nigeria, Angola, Argelia, Libia, Egipto y República Democrática del Congo. Europa. Pasamos del infierno al cielo mismo. En cuanto a condiciones de vida, por el norte, Europa limita con el Ártico. Por el este, con los montes Urales que los separan de Asia. Por el oeste, con el Atlántico y por el sur, con el mar Mediterráneo. Presenta 50 países. De estos 50 países, 43 son netamente europeos y 7 transcontinentales, es decir, euroasiáticos. ¿Cuáles son? Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Rusia, que es el más conocido, Turquía, Georgia y Armenia. ¿Cuánto mide Europa? 10.359.000 kilómetros cuadrados. Principales cordilleras, separando España de Francia, los Pirineos. En el centro del continente, los Alpes, entre Italia, Francia, Austria y Suiza. Los Cárpatos en Rumanía, los Apeninos en Italia, los Balcanes en Grecia y lo que fue Yugoslavia. El Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahí se ubica el monte más alto del continente, el monte Elbrus. Los montes Urales, que parten Rusia en dos, Rusia europea, Rusia asiática. Y los montes escandinavos. Gran llanura europea, la zona más productora en cuanto a cereales y ganadería. Penínsulas en el norte de la Escandinava, que tiene a países como Noruega, Suecia y Finlandia. La de Jutlandia, donde está Dinamarca. La Ibérica,
donde tenemos a Portugal y España, la itálica, la que tiene forma de bota, y la balcánica, que ya mencionamos. Islas, Gran Bretaña, que es la más grande, Irlanda, al oeste, al norte de las dos anteriores, Islandia, y en el mar Mediterráneo, perteneciente a Francia, Córcega, tierra de Napoleón, el Gran Corso, pertenecientes a Italia, Cerdeña y Sicilia, o Sicilia, si quiere llamarle así. Al sur de Grecia, Creta, y más al este, Chipre. Ríos que desembocan en el Atlántico. El Vístula, que recorre Polonia, desemboca en el mar Báltico. El Elba y el Rin recorren Alemania. El Sena pasa por París, capital de Francia. El Támesis en Gran Bretaña recorre la ciudad de Londres. El Tajo en la península ibérica. Ríos que desembocan en el Mediterráneo. El Ebro que recorre España. El Ródano en Francia. Y en Italia, el Po y el Tíber. Río que desemboca en el Mar Negro, el segundo más largo del continente y el que recorre más países en el mundo. El río Danubio desemboca en el Mar Negro, como dijimos. Desemboca en el Mar Caspio, el río más largo de Europa, el Volga. Y un río que sirve de frontera entre Europa y Asia, el río Ural. Su nombre deriva en que nace en los montes Urales. Ríos de la vertiente del Ártico. En Rusia, el río Pachora. Y lagos, los dos son rusos. El Ladoga y el Onega. ¿Cómo vive la gente? Bueno, la población absoluta, 747 millones. Cada vez Europa tiene menos gente, gradualmente hablando. País más poblado, Rusia, con 147 millones. 110 millones viven en Europa. Alemania, 82 millones. Francia, 67. Esperanza de vida, la más alta del mundo. En la zona euro, la zona más rica, 82 años, promedio. En toda la Unión Europea, 80,9. Más altas, San Marino, 85. Suiza, 84 años. Más baja, Moldavia, ex República Soviética, 72 años. Tasa de natalidad, 11 por mil. Tasa de fecundidad, 1,6 hijos por mujer. Mortalidad, 11 por mil. Densidad poblacional, 72 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad, lo dijimos la semana pasada o antepasada, Mónaco, con más de 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La menor de Europa, Islandia, 3,5. La mayor parte de la población vive en ciudades, es urbana, 72%. IDH más alto, tres primeros puestos, Noruega, no solamente de Europa, sino del mundo, 0,957. Segundo puesto Suiza, tercero Irlanda. IDH más bajo, se ubican en el grupo de alto, Moldavia, Azerbaiyán y Ucrania. Las tres fueron parte de la Unión Soviética. Principales recursos y actividades económicas. Agricultura y ganadería, ya se imagina, en Europa es altamente tecnificada. En agricultura, o sea, la agricultura y ganadería son intensivas. En agricultura sobresale trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papas, alvejas y remolachas. Y en cuanto a ganadería, sobresale lo vacuno. Industria, automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo aeroespacial, construcciones navales. Las áreas industriales más importantes las encontramos en Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Italia, Suecia, Noruega y España. En la foto que está en la parte inferior, logra usted ver ahí la sede de la marca de la empresa alemana automotriz BMW, orientada a los autos de lujo. Actividad forestal. Esta es importante en países con bosque de coníferas, como Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Minería. Se extrae hierro, carbón, especialmente de Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Noruega y Rusia sobresalen en petróleo. Finalmente, Oceanía, jóvenes. Continente insular situado entre Asia y América. ¿Qué es Oceanía? Es Australia, más Nueva Guinea, más Nueva Zelanda, más Tasmania y más 25.000 pequeñas islas dispersas en el Pacífico. División política, 14 países soberanos, 18 dependencias. Superficie, poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Oceanía es el menos poblado y es el más pequeño de los 5 continentes. Presenta 4 zonas, 4 regiones. La más grande, la más poblada, la más conocida se llama Australasia, que es Australia y Nueva Zelanda. Y luego 3 archipiélagos, Melanesia, Micronesia y Polinesia. En Melanesia está el país más pobre, Papúa Nueva Guinea. También está Isla Salomón, Vanuatu, Fiji. En Micronesia, la isla de Palau o Palaos, los estados federados de Micronesia, Islas Marshall, Nauru. Y en Polinesia, Kiribati, Tuvalu, Samoa y Tonga. Sí, en Tonga fue donde se dio la erupción volcánica, que de alguna manera, se relaciona con el derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla. ¿Recuerda? En el mes de enero.
La erupción volcánica en Tonga. Bueno, Tonga se ubica en la Polinesia. Mapa físico, aspectos físicos, geomorfología. Los principales accidentes de Oceanía están en Australia. Por ejemplo, la cordillera más larga es australiana, se llama Gran Cordillera Divisoria, aunque esta cordillera no tiene el monte más alto del continente. El monte Kosciuszko solamente alcanza 2.230 metros sobre el nivel del mar. Uno dice, profesor, si no está en Australia, está en Nueva Zelanda, seguro. Veamos. En Nueva Zelanda tenemos los Alpes neozelandeses y su monte más alto es el monte Cook, con 3.764. Tampoco. Entonces, ¿dónde está la montaña más alta de Oceanía? En la cordillera de Sudirman. ¿Cómo se llama el monte? Puncak Jaya o simplemente Jaya, con 4.884 metros. ¿Y dónde está? En la isla que está al norte de Australia, Nueva Guinea. Desiertos, todos australianos. Victoria, que es el más grande, el de arena y el de Simpson también. Mesetas, todas australianas, Kimberley y Atherton. Hidrografía destaca como río más importante el río Murray y su afluente el Darling. Y en cuanto a lagos, el Eire y el Taupo. Población y calidad de vida. La población de Oceanía es de poco más de 40 millones de kilómetros cuadrados. Países más poblados, primer puesto Australia con 24 millones. Si usted le suma la población de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, juntos tenemos ahí el 91% de toda la población continental. Distribución. La mayor parte de la población es urbana con 75%. En Australia las principales ciudades son la más grande, la más poblada, Sydney, Melbourne, Brisbane y la capital Canberra. Y en Nueva Zelanda, Auckland y Wellington, que es la capital. Densidad poblacional baja, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero principalmente para Australia, cuya densidad es 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, la mayor densidad la encontramos en Nauru, con 524 habitantes por kilómetro cuadrado, una pequeña isla. IDH más alto, 3 primeros puestos. Australia, Nueva Zelanda y Palaos, que tienen IDH muy alto. Especialmente los dos primeros, Australia y Nueva Zelanda, porque sobrepasan 0,900. Los 3 más pobres, 2 tienen IDH medio. Vanuatu e Isla Salomón. Y solamente uno de los 14 países tiene IDH bajo. El más pobre, como le mencioné, Papúa Nueva Guinea. Recursos y actividades. Agricultura y ganadería. En Australia y Nueva Zelanda hay una agricultura de alta tecnología, o sea, intensiva. Destaca trigo, cebada, avena. El primer sector ganadero en Australia y también en Nueva Zelanda es el ovino, o sea, la crianza de ovejas. En la foto, mire, esas manchitas blancas son las ovejas. En ese país llamado Nueva Zelanda hay más ovejas que personas. ¿Puede creerlo? En cambio, en el resto de Oceanía, la agricultura es familiar, o sea, extensiva. Actividad forestal. Australia, Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón poseen importantes reservas de bosques naturales todavía, en tanto que en Nueva Zelanda destacan los bosques replantados o reforestados. Minería de hidrocarburos. En Australia es importante la extracción de hierro, oro, plata, diamante, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. Una potencia minera Australia. Destacan también depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. Industria. Destaca la siderúrgica, seguida de químicos y petroquímicos en Australia. Australia, recuerde, es el primer exportador mundial de lana de ovino. Y jóvenes, pregunta número 1. Sobre América, ¿qué es correcto? A ver, jóvenes todos, estamos en América. Sobre América, ¿qué es correcto? Dice, en las Antillas como Cuba, Santa Lucía. Bueno, como he estado explicando, recién veo el chat, agradecemos a Jimena por la foto acerca de Isla Salomón. Isla Salomón. Ah, y pregunta David si de ahí era Moana. Creo que Moana es de Oceanía, el último continente que hemos visto, estimado David. Creo que Moana es de Oceanía, de la Polinesia. Me parece que es de la Polinesia. Bien, correcto, Rodrigo. La primera es falsa porque dice, en estas Antillas, la actividad económica más importante es la ganadería. Falso. Es el turismo y la agricultura. 2. Los ríos que desembocan en el Pacífico nacen en el flanco occidental, en Norteamérica, en las rocallosas o rocosas, y en Sudamérica, en los Andes, verdadero. El acuífero guaraní es la reserva de agua subterránea más importante, verdadero. Y la economía de la mayoría de los países de América del Norte, mayoría de 3, 2, Canadá y Estados Unidos,
se sostiene en la industria de alta tecnología, verdadero. En la pregunta 1, la clave es la letra D. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta número 2, relacione sectores de Asia. Asia septentrional, o sea, norte, Rusia, con la D. Posee grandes extensiones de bosque de coníferas, taiga. 2, suroccidente, es decir, Medio Oriente. Península Arábiga, con la C. Grandes reservas de hidrocarburos. 3, meridional, India, Nepal. Se ubican los picos más altos, el Everest y el K2. Verdadero. Y oriental, registran IDH muy alto. Corea del Sur, Japón. También Hong Kong en China. Por tanto, en la pregunta número 2, la clave es la letra B de barcos. 3, verdadero o falso sobre África. La mayor parte del territorio se encuentra en la zona climática tórrida o tropical. Verdadero. 2, el río Congo es el más caudaloso y desemboca en el Atlántico. Verdadero. El Gran Valle del Rift se ubica en la parte occidental del continente. Falso, está en la parte oriental. Y 4, el desierto del Sahara se extiende sobre el trópico meridional. Es correcto, abarca zona tropical, pero no en el meridional sur, sino en el septentrional. Por tanto, es falso. Abarca sector tropical, pero no es meridional, sino septentrional. En la número 3 marcamos la letra C. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última, jóvenes, la última pregunta de geografía del ciclo. Ya comenzamos con cívica. En el continente europeo, ¿qué cosa es correcto? Los montes Urales se ubican en la parte oriental y separan Europa de Asia. Verdadero. 2, Francia y Alemania registran el mayor número de inmigrantes. Verdadero. Francia especialmente del norte de África y Alemania de Turquía. 3, el río Danubio es el principal eje de comunicación entre la parte central y este. Verdadero. Desemboca en el Mar Negro. Y 4, los países que se ubican en Europa oriental, como Polonia, como Ucrania, como República Checa, como Estonia, Letonia, Lituania, dice acá, como Bielorrusia, dice aquí, tienen un IDH muy alto. Falso. Los que tienen IDH muy alto son de Europa Occidental, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda. La última es falsa. Jóvenes, por ende, en la pregunta 4 marcamos la letra A. Todas son verdaderas, menos la última. Si no logro copiar, ahí están las claves. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre la existencia del SINAGER? ¿Les suena esas siglas? Dígame la verdad, ¿ah? ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el SINAGER? Profe, ¿qué es eso? El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Por qué es importante un sistema como ese en el Perú? Bueno, para comenzar, nuestro país, al ubicarse en el cinturón de fuego del Pacífico, está expuesto claramente a qué tipo de eventos, a terremotos y tsunamis, también erupciones volcánicas. Y si dejamos de lado aspectos geológicos y nos vamos a cuestiones oceanográficas y atmosféricas, también estamos expuestos, por ejemplo, a lluvias torrenciales con las, con las consiguientes inundaciones, desborde de los ríos. Si la lluvia arrecia quebradas secas, se forman huaicos. Y si llueve producto del fenómeno del Niño en la costa, es porque en la sierra va a dejar de llover. ¿Qué problemas se enfrentan en la Sierra Sur? Sequías. También recordemos que hay friajes en la selva y heladas en las punas altoandinas. Entonces, está claro, jóvenes, está claro que en el Perú el riesgo de desastre es alto. Debemos contar con un sistema. De eso trata el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Es un sistema funcional, creado por ley. ¿Qué características tiene este sistema? Es interinstitucional. Está conformado por diversas instituciones que se relacionan entre sí. Veremos cuáles son las más importantes después. Descentralizado, participativo, sinérgico y transversal. Finalidad: identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Pero jóvenes, lo más importante de esta diapositiva, creo yo, aparece en el siguiente esquema. Gracias a la ley número 29664, ley que crea el SINAGER, y el respectivo reglamento de la ley, es que se ha creado el SINAGER. Esa casita que usted ve ahí, ese gráfico que representa una casita, es el SINAGER. Si esa casita es el SINAGER, ¿qué es lo que usted logra leer en el techo? ¿Qué siglas logra usted leer en el techo de la casita? ¿Y por qué está en el techo? ¿Por qué está arriba? Porque es el ente rector, es el cerebro del SINAGER. Jóvenes, entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el ente rector del SINAGER? ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos? No leo nada todavía, jóvenes. No me asuste, por favor. Salvo que usted tenga una chuleta en el ojo, creo que todos podemos claramente observar que en el techo de esa casita dice, casita que alegóricamente representa el SINAGER. Ajá, gracias, Jimena. Esas siglas PCM corresponden a la Presidencia del Consejo de Ministros, que todos sabemos corresponde al Poder Ejecutivo, que es liderado por el Presidente de la República. Bueno, jóvenes, la PCM es el ente rector del SINAGER. Y dígame, esa casita cuyo ente rector es la PCM, está, está sostenida por dos pilares, por dos columnas. ¿Puede usted leer qué es lo que dice en cada columna? Porque lo que usted responda lo que usted responda tiene que ver con las dos entidades más importantes del SINAGER. Luego, claro está, de la PCM. Son sus brazos operativos. La mayor parte del trabajo del SINAGER descansa en estas instituciones. Claro, son también parte del SINAGER los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la PNP, las Fuerzas Armadas. Muy bien, pero estas son las dos instituciones que realizan las más importantes labores dentro del SINAGER. No los leo todavía, jóvenes, que aparecen en las columnas que están de color melón, de color rosado, de repente para algunos. ¿Nadie? ¿No se lee? Ni modo, lo diré yo entonces. En una dice, en la primera, CENEPRED, que es menos conocida, y la otra sí. ¿Quién no ha escuchado hablar del INDECI? ¿Qué es el INDECI? El Instituto Nacional de Defensa Civil, que entre otras cosas, por ejemplo, ejecuta los simulacros. Hablemos primero del ente rector, la PCM. Convoca al CONAGER. ¿Qué es el CONAGER? El Consejo Nacional de GRD, o sea, de Gestión de Riesgos de Desastres. El CONAGER es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica. Realiza el seguimiento a la política nacional de GRD. Jóvenes, cuando escuche que yo diga GRD, significa Gestión de Riesgo de Desastres, ¿ya? Y toma medidas para para su adecuado financiamiento. Lo integra el presidente de la República, que preside el CONAGER, y de los 18 ministerios, 10. Economía, defensa, salud, educación, interior, ambiente, agricultura, transporte, vivienda y desarrollo e inclusión social. Volvamos a la PCM. La PCM, que es el ente rector, propone la política nacional de GRD, integra los esfuerzos para garantizar un manejo adecuado de los recursos, implementa acciones para una adecuada articulación
entre sus dos principales instituciones, el CENEPRED y el INDECI. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué el CENEPRED, si está al nivel del INDECI, es menos conocido o desconocido? Y la razón está aquí, jóvenes. Es el organismo técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de GRD, pero en los siguientes procesos. En total, son 7 procesos. Los 3 primeros los realiza CENEPRED. ¿Cuáles son? Estimación, prevención y reducción. Es decir, en el CENEPRED prima una cultura preventiva. Y en cambio, INDECI, que es el más conocido, se relaciona con una gestión reactiva. Y eso tiene que ver con algo que creo usted se ha dado cuenta. Jóvenes, en el Perú, predomina una cultura preventiva o reactiva. En el Perú, ¿somos más preventivos o reactivos? No los leo. Por si acaso, no está mal ser reactivos. Al contrario, ser reactivos implica reaccionar, responder ante un desastre. Si hay un desastre, jóvenes, ya está hecho. Ya llegó el huaico. Ya la tierra se está moviendo. El tsunami ya arrasó con todo. ¿Qué queda? Responder ante esa situación. Reaccionar. ¿Correcto? Eso es reactivo. No es malo. Pero jóvenes, ocurrido ya el desastre, reconstruida la ciudad luego del terremoto, cuando volvemos a la calma, a la normalidad, pregunto yo, ¿corremos el riesgo? ¿Corremos el riesgo de qué? De olvidarnos de las razones por las cuales murieron tantas personas y de las pérdidas millonarias también. Entonces, en los momentos de calma, cuando no existe ningún desastre a la vista, ningún fenómeno que altere nuestra paz, no deberíamos hacer un estudio pormenorizado, una estimación de qué cosa se debe hacer para evitar el desastre o, si no se puede evitar, reducir al mínimo sus efectos negativos. Deberíamos, ¿o no? Ya, esto último que he explicado tiene que ver más con una cultura preventiva o reactiva. Hacer estudios, buscar información, ver causas o factores. Esto último que estoy explicando tiene que ver más con una cultura preventiva o reactiva. Tiene que ver más con una cultura preventiva. Pero, repito, eso no prima en la sociedad. De la prevención se encarga CENEPRED. Es más, ¿qué significa CENEPRED? Es el Centro Nacional de Estimación y Prevención. Prevención y reducción, ¿no? Del riesgo de desastres. Funciones del CENEPRED, el hermano del INDECI. Asesorar y proponer al ente rector, es decir, a la PCM, el contenido de la política nacional de GRD. Establecer indicadores de gestión prospectiva y correctiva, no reactiva. CENEPRED se encarga de la gestión prospectiva y correctiva. Brindar asistencia técnica a los gobiernos nacional, regional y local. Generar una cultura de prevención. Lo que le decía. En cambio, INDECI, mire, se encarga de qué procesos. Mira a la derecha, preparación, respuesta, rehabilitación. Como se da cuenta, gestión reactiva. Asesorar, funciones, asesorar al ente rector, es decir, a la PCM. La normativa que asegure los procesos técnicos y administrativos. Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional. Ejemplo, ¿usted alguna vez ha recibido un mensaje de texto de INDECI? ¿Usted alguna vez ha recibido un mensaje de texto de INDECI? Yo, por ejemplo, sí. El último mensaje que he recibido de INDECI es del 7 de enero de este año.
A ver, ¿dónde lo tenía? Acá está. El primer mensaje de jueves 6 fue: el 6 y 7 de enero se incrementará la temperatura en la selva. No te expongas mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol. Y al día siguiente, viernes 7 de enero, otro mensaje. Si se expondrá a la radiación solar, aplicar bloqueador, usar sombrero de ala ancha, gafas con filtro y ropa holgada de colores claros. Ahí se cumple. INDECI coordina, no, lo relativo a la comunicación. ¿Ya ve? Sí se cumple, ¿ah? Ahí está el ejemplo. Supervisa, supervisa y hace seguimiento, así como la evaluación a la implementación de los procesos. Promueve la instalación y actualización de de los sistemas de alerta temprana y medios de comunicación. Ellos hacen los simulacros. INDECI, por ejemplo, hace los simulacros y entrega las mochilas de emergencia a través de las municipalidades. Centros de operación de emergencia, el COE. Hay 3 niveles: COEN a nivel nacional, COER a nivel regional y COEL a nivel local. El más conocido es el COEN, con N. Es un órgano del SINAGER. Monitorea, valida y proporciona información oficial sobre peligros, emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones en tiempo real. Funciona a las 24 horas del día, durante todo el año, coordinando con los centros de operaciones de emergencia regional, local y sectorial. ¿Quién lo administra? INDECI. Lo que le decía, ahí están las diferencias. Miren las letras. CENEPRED está de azul, INDECI de naranja. CENEPRED se encarga de las 3 gestiones de 2. La gestión prospectiva y la gestión correctiva. Prospectiva tiene que ver con acciones para evitar y prevenir el riesgo futuro. Ejemplo, normas y regulaciones, planes de ordenamiento territorial. Y correctiva son acciones para corregir y mitigar el riesgo existente. Ejemplo, reubicación de comunidades que están en riesgo, reforzamiento de construcciones. E INDECI se encarga de la gestión reactiva, es decir, acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres. Ejemplo, medidas que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta. Por ejemplo, los simulacros, sistemas de alerta temprana y preparación para la respuesta. Y acá están los 7 procesos de la gestión del riesgo de desastres. CENEPRED se encarga de las 3 primeras: estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo. INDECI se encarga de las 3 siguientes: preparación ante el desastre. 5, respuesta al desastre que ya ocurrió. 6, rehabilitación. Y la parte final, reconstrucción, la hace CENEPRED. Las Fuerzas Armadas del Perú. Fuerzas Armadas. ¿Por qué se llama así? Porque está conformada por 3 armas. ¿Cuáles son las 3 armas? El Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú. ¿Qué son? Instituciones tutelares encargadas de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos. Y recuerde, no son deliberantes, es decir, no intervienen en decisiones políticas. Además, están subordinadas al poder constitucional. Precisamente, según la Constitución, es el presidente de la República el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de la PNP. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en todo caso, efectúa el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares. Ahora veamos el rol de la PNP. Forma parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Y las Fuerzas Armadas sería del Ministerio de Defensa, la PNP del Interior. Finalidad: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Funciones: organiza el patrullaje integrado como parte del plan de seguridad ciudadana, previa coordinación con las municipalidades. Por eso que usted ve un patrullero de la Policía Nacional y un patrullero de la Municipalidad de Serenazgo. Presta protección y ayuda a personas y a la comunidad. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Así como en un centro comercial usted encuentra un aviso que dice: en caso de emergencia rompe el vidrio, en el artículo 137 de nuestra Constitución dice algo parecido. Profe, ¿rompe el vidrio? No. Que el presidente, si lo cree conveniente y previa comunicación con el Congreso,
y acuerdo con su Consejo de Ministros, puede decretar dos regímenes de excepción. El estado de emergencia, que es el más conocido, y el estado de sitio, que en otros países llaman estado de guerra, que es lo que actualmente vive Ucrania. Profe, ¿y por qué? Porque ante ciertas situaciones excepcionales y de peligro, se decreta la suspensión de algunos derechos. Profe, pero la Constitución dice que los derechos se respetan, sí, pero en casos excepcionales, repito, poco comunes, se decretan estados de emergencia, estado de sitio. Diferencias. ¿Cuáles son causales para el estado de emergencia? La perturbación de la paz o del orden interno. Por ejemplo, manifestaciones, inseguridad ciudadana, mucha delincuencia, catástrofes, terremotos, huaicos, inundaciones o graves circunstancias que afecten a la vida de la nación. Contexto, la pandemia. En cambio, para declarar estado de sitio, los motivos o causales son menos conocidos o son menos frecuentes. Invasión, guerra externa, guerra civil, situación de los derechos. En estado de emergencia se pueden suspender estos derechos. Inviolabilidad de domicilio, ¿qué significa? Que pueden entrar a su casa sin permiso. La libertad de tránsito, puede ser detenido. Recuerde los primeros meses de la pandemia. La libertad de reunión, lo mismo. Vigencia, no más de 60 días. Control interno, si el presidente lo cree conveniente, los militares, las Fuerzas Armadas, podrían ayudar a la PNP en el orden interno. Eso también lo vimos en los primeros meses del 2020, ¿recuerda? Cuando comenzó el confinamiento, que había militares en las calles. No es obligatorio, ¿ya? No es que usted diga, estado de emergencia, los militares. Los militares pueden colaborar con la PNP. Ahora, estado de sitio. Profe, yo veo que también son pocos los derechos. Los derechos que no van a ser, los derechos que no van a ser suspendidos, solamente son estos. Derecho a la vida, a la integridad personal, libertad de conciencia y religión, al nombre y a la identidad, a la nacionalidad. ¿Qué significa? Que todos los demás derechos pueden ser suspendidos. Al revés, mire. Vigencia de estado de sitio, no más de 45 días. ¿Mm? Bien, jóvenes, muchas gracias por su participación a lo largo del ciclo. La verdad, ya no les voy a poder decir, jóvenes, como las otras veces. Cuídense, nos vemos la próxima semana, siempre, los miércoles a las 15. Ya no habrá próximo miércoles. No sabremos no podremos comentar acerca de algunas cuestiones de los avatares en la política de nuestro país que siempre hacíamos vía chat, ni nos podremos reír como antes, porque, jóvenes, todo se acabó. Pero, jóvenes, así son los ciclos, se acaban. Bien, jóvenes, daremos las claves de educación cívica por última vez. A ustedes también, muchas gracias. Espero haber estado a la altura de las circunstancias, pero bueno, todo tiene su final, jóvenes. Comencemos, antes de que me ponga sentimentaloide. Sí, sí, sí. Sigamos mejor. Por ejemplo, si usted ve mi ojo medio vidrioso, es efecto de la cámara, ¿ah? No vaya a pensar que estoy triste. Ya, sigamos ahora sí. Número 1. Nos mencionan los simulacros que se van a desarrollar este año. Esta es información real, ¿ah? 31 de mayo, 15 de agosto, 7 de noviembre. En relación a la ejecución de estas operaciones, identifica lo correcto. ¿Quién organiza la ejecución de simulacros? El INDECI. Y si es INDECI, la primera es falsa porque dice CENEPRED. 2. Permite aplicar y evaluar los planes y protocolos de gestión reactiva, verdadero, porque INDECI se carga de esta gestión. 3. Facilita la gestión de la información en los COE, verdadero. Y la última dice, forma parte del proceso de estimación en la gestión del riesgo de desastre, falso. La estimación es una de las primeras partes, y eso corresponde a CENEPRED. Por tanto, en la pregunta número 1, la clave es la letra C. 2 y 3.
Pregunta número 2. Mire, una casa está a punto de caerse en Campoy, riberas del río Rímac, cerca del Malecón Checa. Profe, yo vivo por ahí. De repente ha vivido por ahí o vive por ahí. Bueno, la casa se cayó al final. Pero antes de que se caiga, la pregunta dice, en el marco de la GRD, corresponde ejecutar B, la reubicación de viviendas como una medida de la gestión correctiva. ¿Quién la hace? El CENEPRED. 3, sobre las Fuerzas Armadas. Por supuesto, nos veremos en San Marcos. Así es, Rodrigo. Esa es la idea. ¿Ven? Ya cambia el talante ya. O sea, nos despedimos alegres, jóvenes. Nos despedimos alegres. Firmes y dignos. Ya, emiten pronunciamiento deliberante falso. Las Fuerzas Armadas no tienen, no pueden emitir opinión sobre política, no son deliberantes. 2, restablecen el orden interno. Profe, no puede ser, esto es falso. Solamente la PNP. Pero dice aquí, en casos excepcionales sí. 3, investigan desde su inicio la autoría de delito falso. Eso lo hace el Ministerio Público. Y 4, participan en la gestión del riesgo de desastre del país. Esto es verdadero. En la 3, la clave es la letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y jóvenes, ahora sí, nos despedimos con la pregunta número 4, la última, sobre el régimen de excepción. Al respecto, dice, una de las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio es que en el primero o el primero, la B, presenta causales más frecuentes para su decreto. Por eso es más frecuente que se decrete estado de emergencia que estado de sitio. Porque estado de sitio es menos común. Invasión, guerra, ya sea externa o interna. En la 4 marcamos la B. Jóvenes, ahí están las claves. Y ahora dejamos de presentar. Muchas gracias a todos. Esperamos vernos en otras circunstancias. Ya sabe, si me ve por el campus de la universidad, no dude en saludarme. ¿Ya? Cuídense mucho bastante, jóvenes. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta Igualmente, luego, profesor. Nos gracias estamos por sus viendo. palabras. Nos vemos. Chao.